Gloria a Dios. Tengan todos muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, donde quiera que te encuentres. Es una bendición, es un placer estar transmitiendo desde casa. Amén. Ah, Soy su servidor José Ramírez y es un deleite, un placer estar transmitiendo. Amén. Y una vez más, un día más de vida que Dios nos ha dado para hablar de su palabra. Así es que somos Ministerios Ebenecer en la ciudad de Yuba City. Somos restauración también y le damos gracias a Dios por ah, las personas que se van a conectar, que se están conectando, ¿verdad? Y es un placer servirles y vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios use mi vida. ¿Les parece? Amén. Padre, que estás en gloria, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos nos capacita, Padre, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es medicina para todo nuestro ser, Señor. Y sabemos que tú estás sobrando tu perfecta voluntad, Señor. Y que lo que tú empiezas, lo acabas. En el nombre precioso de Jesús, ponemos este segmento, Padre, como flechas en tus manos, Señor. Usa mi vida, usa mis labios. En el nombre precioso de Jesús, que sean tus palabras, no las mías. Que sea tu presencia, no la mía, Señor. Tu palabra es la palabra infalible, Padre, y la palabra profética más segura. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Quita todo estorbo, Padre, todo aquello que quiere impedir el fluir de tu palabra, Señor. En esta noche ponemos todo en tus manos, precioso Dios. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Como les decía, el segmento se llama como flechas. Amén. Y vamos a entrar al consejo o a la reflexión de la palabra. Quiero recordarte que este año estamos proclamando la recuperación. Así que si el enemigo nos ha robado, ¿verdad? Hoy es tiempo de recuperarlo. Si hemos perdido nuestro matrimonio, tal vez necesitamos recuperarlo. Si hemos perdido en las finanzas, ¿verdad? Es tiempo de rescatar otra vez lo perdido. Y así en muchas áreas que necesitemos, amados hermanos. Amén. Y si no hay comunión con Dios, hemos perdido la comunión con Dios, es tiempo de recuperarlo. Amén. Hoy más que nunca debemos de estar a cuentas con Dios. Amén. Y vamos a ver nuestras bases en esta noche. El tema para hoy son los sentidos ejercitados. Amén. Voy a darles la segunda parte. Ya vimos esto, pero vamos a tocar solo algunos puntos de los que vimos la vez pasada. Amén. Y el tema para hoy es los sentidos ejercitados. Gloria a Dios. Y vamos a agarrar nuestra base bíblica en Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Una vez más, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amén. Entonces, esta palabra, amados hermanos, quiero decirte, tal vez tú estás empezando en los caminos, tienes poco tiempo. Amén. Dale gracias a Dios porque estás escuchando ese tipo de palabra. Amén. Porque yo me recuerdo en mis inicios, amados hermanos, qué bueno hubiera sido que hubiera recibido, ¿verdad? La palabra así, ¿verdad? Que me dijeran punto por punto. Amén. Que me dijeran, mira, tienes que tener tus sentidos ejercitados para, si no, ¿verdad? Te vas a evitar muchos problemas y Dios te va a hablar, Él te va a preparar, te va a capacitar, amén. Pero no fue así, amén. No hubo nadie que se sentara conmigo o que me dijera, mira, esto y esto, estos puntos, ¿verdad? Tienes que ponerte bien con Dios, ponerte a cuentas, ponerte
que tus sentidos estén despiertos, que tus sentidos estén ejercitados. Amén. Entonces, vamos a continuar. Acuérdense que cuando hablamos de los 5 sentidos, hablamos del sentido de la vista, el sentido del oído, el gusto, el tacto y el olfato. Amén. Estoy hablando espiritualmente, pero qué bueno sería, amados hermanos, que nos cuidáramos nuestro cuerpo, amén, nuestros sentidos físicos, ¿verdad? Pero si no cuidamos, no nos importan los sentidos físicos, mucho menos, creo yo, los espirituales, ¿sí? Entonces, si no cuidamos el templo de Dios que somos tú y yo, ¿verdad? Mucho menos vamos a cuidar los espirituales. O puede hacer que nos vayamos al extremo, que cuidemos los espirituales y los físicos no. Amén. Entonces, vamos a tener problemas también. Quiero que pongamos algunas bases, amados hermanos. Quiero que sigamos viendo en Hebreos, capítulo 12, verso 11. Permítame. Gloria a Dios. Dice así: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Amén. Dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Amén. Vamos a continuar leyendo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Amén. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Amén. Mire, siempre lo he dicho y así es, nuestro mejor ejemplo es Jesucristo, el mejor modelo a seguir. No es tu pastor, no es el evangelista, no es el profeta, no es el maestro, no es el pastor, es Jesucristo. Amén. Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Entonces, él también, como le digo, él es nuestro ejemplo y él aprendió obediencia, él creció en todo aspecto. Así es que este es el motivo por el cual estamos en este segmento, para aprender, hasta para educarnos, amén, para ir creciendo, ¿verdad? No solo en estatura, no solo en años, ¿verdad? Sino en conocimiento, en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres, amén. A la vez que enseñamos, a la vez que yo enseño, aprendo. Así es que pongámonos las pilas, amados hermanos, y démonos prisa, amén. Hebreos 5:12, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos, o sea, lo básico, doctrina básica, fíjese, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, amén. O sea, la leche representa la sana doctrina, amén, la doctrina básica, ¿sí? Como le decía, si usted tuvo el privilegio de recibir doctrina básica, lo elemental, qué bueno, pero le digo, como yo crecí, hacía la brava, ¿verdad? Y de culto en culto vivíamos, amén. De hoy más que vencedor, mañana más que perdedor, y así, hermanos, un desequilibrio espiritual, ¿verdad? Déjeme decirle, hasta daban ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios es que estamos de pie, amén, ¿sí? A pesar, mire, dijo alguien, el crecimiento físico es como el espiritual. Amén. Usted sabe, el niño cuando antes de aprender a caminar, empieza a gatear, pero se cae, se golpea, golpe tras golpe, caída tras caída. Y así es nuestra vida también. Por eso le digo, por la misericordia de Dios es que estamos de pie. Amén. Y a Él le ha placido tenernos de pie y para usarnos, amén, a su tiempo. Entonces, como le digo, la importancia, para mí es importante transmitirle este segmento como flechas, porque si quiere ser lanzado a otro nivel, a otra dimensión, amado hermano, hay que pasar procesos. Amén. Anteriormente estamos hablando de cómo llegar, o estamos viendo cómo llegar de oyente a amigo de Dios. Amén. Pero es un proceso.
No sé cuánto dure el proceso. Tal vez en ti sea rápido de acuerdo al llamamiento que Dios tenga para ti. Tal vez es lento, ¿verdad? O tal vez es demasiado lento. Pero Dios va a cumplir su propósito en su vida. Amén. Y para llegar de oyente a amigo, tienes que pasar por creyente, oyente, creyente, discípulo, siervo, hasta llegar a ser amigo de Dios. Amén. Y sí se puede ser conforme al corazón de Dios también. Amén. Quiero que veamos Mateo 3:8, nos dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así es que no podemos quedarnos enanos. Amén. Nuestros sentidos, como te decía, los 5 sentidos tienen que ser ejercitados, tienen que ser desarrollados porque no podemos quedarnos niños todo el tiempo, ¿verdad? No podemos quedarnos enanos porque es un fenómeno. Amén. No se ve bien, ¿verdad? Si yo digo que soy hijo de Dios y soy enano en todo aspecto, amén, se ve uno ridículo, se ve mal uno, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Entonces quiero que veamos, como les decía, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7:17 nos dice, así que todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces nosotros como hijos de Dios, dice su palabra que somos árboles de justicia, estamos llamados a dar frutos y no cualquier fruto, amén. Calidad de fruto y en abundancia, amén. Así que está en usted y en mí el crecer, ¿verdad? El reproducirnos, el dar fruto. Mateo 7:20 nos dice, así que por sus frutos los conoceréis, amén. Entonces, no sé en qué área, a qué te ha llamado Dios o qué es lo que está haciendo Dios contigo. Amén. Tal vez anhelas dones, ¿sí? Los dones son regalos, ¿verdad? Que Dios da, amén, que a través de su Espíritu Santo. No sé qué anheles, pero necesitas, ¿verdad? Tener los oídos, ¿verdad? Ah, y un corazón circuncidado, amén, para poder entender, para poder escuchar la voz de Dios y dar un mensaje claro. Amén. Entonces, así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Dios nos ha llamado a dar fruto. Sí, es importante, lo he dicho otras veces, los dones son importantes, ¿verdad? Hoy más que nunca, hablar lo que Dios dice que hablemos, ¿sí? No decir así dice el Señor, ¿verdad? Y nunca se cumple, ¿verdad? Mejor día, así digo yo, ¿verdad? Entonces es muy importantísimo, amado hermano, tener discernimiento y hablar lo que Dios te da. Amén. Lo que Dios dice. Hebreos 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Entonces, tenemos que dar fruto. ¿Y aquí dice fruto apacible de justicia? Amén. Esto nos hace desarrollar la disciplina. A nadie nos gusta la disciplina, pero es necesaria en nuestras vidas, amados. Vamos a ir más adelante. Ahora vamos a ir donde nos quedamos. Es aquí. Dice, resumiendo, vamos a ver los 5 sentidos. Amén. Como le digo, esto está interesante, amado hermano. Esto está, ¿verdad? Muy bueno porque hay cosas que pensamos que las sabemos o las entendemos a nuestra manera, ¿verdad? Y corremos el riesgo de equivocarnos o de enseñar algo que no está en la palabra de Dios, ¿verdad? De hablar nuestros propios razonamientos, ¿verdad? Nuestros propios pensamientos y bien peligroso, amados. Entonces, vamos a resumir un poco de lo que hablamos la vez anterior. Resumiendo, vamos a ver los 5 sentidos. Inciso A, sentido del oído, que es igual o está relacionado, está en el corazón. Amén. Ya vamos a estar viendo por qué. También B, sentido de la vista, está en el entendimiento. Fíjese, ¿verdad?
El sentido de la vista está en el entendimiento. Y el del oído está en el corazón. Amén. Dice, el C, sentido del olfato, está en la mente, en el discernimiento. Amén. El D, sentido del gusto, está en el oído. Amén. El gusto está en el oído. Y E, el sentido del tacto, está en la fe. Amén. Vamos a ver. Creo que ya lo hice bola. Amén. Pero vamos a estar viendo a la luz de la palabra. Dice, vamos a ver uno por uno el sentido de la vista. Dije que estaba relacionado con el entendimiento. Vamos a llegar hasta donde Dios nos permita llegar. No quiero darlo todo porque a veces es tanta la información muchas veces que, ¿verdad? No la asimilamos, a menos que usted oiga las predicaciones o las enseñanzas a diario, ¿verdad? A veces mucha información como que no es muy bueno, ¿verdad? Dice, el sentido de la vista está relacionado o es igual con el entendimiento. Vamos a ver Primera de Reyes 18, 41 al 44. Dice, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque porque se oye el estruendo de mucha lluvia. El 42, Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. El 18:43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. 44, y sucedió que a la 7ª vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre, sube del mar, y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Para que al tener la vista bien abierta veamos es lo que debemos de ver. ¿Qué es lo que debemos de ver? El cristiano necesita tener la vista, un buen entendimiento abierto para. Amén. Se lo voy a leer una vez más. Dice, ¿para qué tener la vista bien abierta? Dice, veamos qué es lo que debemos ver. El cristiano necesita tener la vista, o entre paréntesis, un buen entendimiento. Amén. ¿Abierta para qué? Amén. Vamos a continuar. Y Génesis 41, 18 nos dice, y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pacían en el carrizal para ver el porvenir en la economía. Amén. Deuteronomio 9:16 dice, y vi que en verdad habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. El cristiano debe tener ojos abiertos para ver el pecado y señalarlo. Amén. Pero hay personas, dice, que se hacen de la vista gorda con el pecado en el pueblo. Amén. Entonces, la importancia, amados hermanos, de que el líder, amén, esté conectado, amén, con Dios y, amén, no cubra, no se haga partícipe con el pueblo, amén, sino que tiene que estar, como veíamos aquí, que es el sentido de la vista, o tiene que tener entendimiento, amén, ver las cosas y tener entendimiento. Primera de Samuel 13:11 nos dice, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas para ver cuándo las cosas no van bien en nuestra vida.
Amén. Sin embargo, hay muchas gentes que prefieren engañarse ellos mismos, no ver que la familia se está dispersando. Amén. Que los hijos se están apartando, dispersando, que en el matrimonio hay alejamientos entre la pareja, etcétera, etcétera. Amén. Entonces necesitamos, amados, tener los ojos bien abiertos. Sí, mire, hay un dicho, alguien lo decía y me acordé ahorita, dice que nadie va a hablar mal de su casa aunque se esté cayendo. Pero es importante, amados hermanos, tener el entendimiento, nuestros ojos, el sentido de la vista desarrollado para poder ver y entender lo que está sucediendo y buscarle solución. Amén. Entonces, necesitamos tener los ojos bien abiertos. Debemos de tener un buen entendimiento para poder resolver estas cosas que a veces no las queremos aceptar o ver que están pasando en nuestro alrededor o en nuestra propia vida. Por eso hay que ejercitar los sentidos espirituales. Amén. ¿Verdad? Tiene mucha razón esta porción que le estoy leyendo. Amén. Y tenemos que tener ojos bien abiertos. Amén. Vamos a continuar. El libro de Eclesiastés también nos habla, nos pone un ejemplo y dice 8:17 de Eclesiastés: y vi toda la obra de Dios. Decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá, y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Entonces, sentido de la vista despierto para ver la obra de Dios. Amén. No para ver la obra de uno mismo. Acuérdense que eso no se trata de nosotros mismos, se trata de Dios. Y el que empezó la buena obra la va a terminar o la va a acabar. Amén. Entonces, entender que trabajamos para Dios cuando tenemos la vista. Entender que trabajamos para Dios cuando tenemos la vista sin ejercitar, hacemos las cosas como sean, ¿verdad? En otras palabras, como caigan, con carga, con fastidio, haciéndolas sin quererlas, amén. Hacer o por compromiso, ya que no podemos darnos cuenta que la obra no es de nosotros, sino que es de Dios, amén. Cuando tenemos nuestra vista despierta y ejercitada, al Señor le damos o hacemos las cosas con lo mejor que tenemos, nuestra fuerza, nuestro vigor, con alegría, amén, sabiendo para quién lo hacemos. Por eso Moisés se sostenía como viendo al invisible, amén, porque tenía sus ojos abiertos, amén. Sabía quién le iba a pagar o quién le iba a recompensar. Cuando no entendemos quién es nuestro patrón, hacemos las cosas como caigan, eso sí las hacemos, amén. Acuérdense que si hacemos solo lo que nos mandan, somos siervos inútiles. Pero, ¿verdad? Parafraseando, si no hacemos nada, ¿verdad? Ahí pues usted póngase el título. Amén. Entonces, muy importante, amados hermanos, saber para quién trabajamos. Fíjese que la palabra, ¿ha escuchado usted? Jehová Jireh, dice, muchos la decimos, ¿verdad? Oh, Jehová se proveerá, ¿verdad? Jehová proveerá. Pero, ¿verdad? Debe ser Jehová se proveerá. O sea que si Él te manda a un lugar, si Él te ha puesto en un lugar, Él va a proveerte, porque Él te mandó, Él te puso, ¿verdad? Y es importante, amados hermanos, saber para quién estamos haciendo las cosas. Su palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Como con excelencia, no así como caiga, amén. Todo lo debemos de hacer con excelencia, amén. Y Él nos va a pagar, nos va a remunerar. Amén. Ezequiel 16:6 dice: yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. El ministro debe tener la vista bien abierta para ver el estado de la gente. Amén. Es muy importante, amados hermanos, porque, mire, hemos estado aprendiendo en el ministerio que hay varios tipos de palabras, amén. Palabra miel, palabra martillo, ¿verdad? Palabra pan, amén.
varios tipos de palabras, pero ¿qué pasa si solo le damos martillo o palo a las ovejas, verdad? Solo este para fulano, este para por tu culpa, amén. Y no tenemos el discernimiento, amén. No tenemos la vista bien abierta para ver el estado de la gente, la condición de la gente. Es muy importante, amados hermanos, ¿verdad? Discernir y decir, hey, ¿por qué no tomaría la Santa Cena? Y buscar a la gente, hablar con ellos, porque si solo lo juzgamos, oh, no tomó la Santa Cena, está en pecado, ¿verdad? Y tal vez puede ser que no, tal vez un enojo o algo sencillo, amén. Pero es importante, amado hermano, tener la vista bien abierta, ¿sí? Amén. Dice, para ver las necesidades de la congregación. También no hay muchos, hay muchos ministros, dice que solo ven sus propias necesidades y no ven el estado de la congregación o el estado de la iglesia. Entonces ahí, hermano, estamos en aprietos con Dios porque Él nos va a demandar. Amén. Acuérdense que no son nuestras ovejas, son las ovejas del Señor. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Amós 9:1. Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales, y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Entonces, para ver al Señor como Él es, amén, no como lo imaginamos, sino para verlo como realmente Él es, amén. Entonces necesitamos tener nuestros ojos, nuestro sentido de la vista desarrollado, amén. Dice la Escritura que cuando le alabamos, lo hagamos en espíritu y en verdad, amén, con entendimiento, es decir, con entendimiento y con comprensión de lo que estamos cantando, amén. De lo contrario, es muy importante, amados hermanos, entender, como les decía, porque no podemos adorar lo que no sabemos, lo que no conocemos, amén. Lo que estamos cantando, de lo que estamos declarando, tener los ojos abiertos, es comprender lo que yo estoy cantando, amén. Lo que yo estoy declarando, para quién estoy cantando. Dice que lo hagamos con todo nuestro corazón, con gritos de júbilo, con toda nuestra mente, no de una manera rutinaria o monótona, amén, sino con todo nuestro entendimiento, con ojos, en otras palabras, con ojos abiertos, amén. Muy bien, vamos a ver Hechos 7:56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Amén. Entonces, para ver los cielos abiertos es importante, amados hermanos, tener desarrollado nuestro sentido. Hay ministros que solo ven cielos cerrados. Amén. Qué triste, ¿no, amados hermanos? Que no podamos ver, ¿verdad? Que la bendición, ¿verdad? Ya Dios abrió los cielos y Él nos quiere bendecir o nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes, amén. Entonces necesitamos nosotros hoy más que nunca, ¿verdad? Los que somos líderes, los que estamos al frente, ¿verdad? Se nos demanda, mire, dice la palabra de Dios que al que más se le da, más se le demanda. Entonces nosotros tenemos que estar pilas, amados hermanos, con los sentidos bien ejercitados. Segunda de Reyes 6:15-17. Dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, y aquí un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Amén. El 17. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, quiere decir que para ver que son más los que están con nosotros
que los que están contra nosotros. Amén. Es importante, amados hermanos, ¿verdad? Tener nuestro sentido de la vista bien desarrollado. Si no, vamos a perder batallas. Amén. Acuérdense que, como dice el canto, Dios va delante de nosotros, ¿sí? Y son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Amén. O en el mundo. Gálatas 2:14 dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces, para ver la verdadera condición de la gente que nos rodea, amén, es importante tener el sentido de la vista ejercitado. Vamos a ver qué más nos dice 2 Reyes 6, 15, 17. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, y aquí un ejército de caballos, con caballos y carros, rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas. Amén, perdón, esto ya lo leímos. Vamos a ver Gálatas 2:14. Cuando vi que no andaban con rectitud, perdón, también creo que me retrocedí. Sí, entonces vamos a ver ahora el sentido del oído, punto 2, sentido del oído, que está relacionado en el corazón. Pues es igual a en el corazón. El sentido del oído está relacionado con el corazón. Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Amén. Sí, pongan atención de donde dice labrados a martillo. Dice, el tabernáculo fue hecho a martillo. Se oía ruido, pero hay personas que no saben oír el ruido de la construcción del templo. No saben distinguir entre ruido de victoria, ruido de cantos, ruido de jinetes, de tumultos, de clamor, de dolor, etc. Necesitamos los oídos abiertos. Amén. Entonces, como les decía, el sentido del oído está relacionado con el corazón. Amén. Entonces, nosotros como líderes tenemos que tener corazón de pastor, corazón conforme al de Dios. Amén. ¿Para qué? Pregunta, ¿para qué deben ser abiertos nuestros oídos? Dice Jeremías 4:31, porque oí un grito como de mujer de parto, angustia como de primeriza, era el grito de la hija de Sión, que se ahogaba, y extendía sus manos diciendo: ay ahora de mí, porque desfallezco ante los asesinos. Oí un grito como de mujer de parto. Esto es igual al grito de la iglesia. Amén. Entonces, amados hermanos, es muy importante, ¿verdad? Entender esto, poner atención a esto, poner oído, amén, para poder discernir lo que la escritura está diciendo. Y Ezequiel 43:6 dice: y oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí. Para oír la voz del que sale del templo. Es importante, amados hermanos. Decía, oír claro, oír para poder escuchar la voz de Dios, para poder oír lo que sale del templo. Amén. También Daniel 8:13 dice: oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Entonces, para oír lo santo es importante tener nuestro oído desarrollado. Amén. Dice, esto es que podamos atesorar en nuestro corazón lo bueno para que después podamos echar mano de ello. Amén. Daniel 12:7 nos dice:
y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantaba su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. Se cumplirán todas estas cosas. Entonces, oír al hombre vestido de lino, oír al sacerdote de Dios. Amén. Eso está relacionado con eso. Apocalipsis 1:10 dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. Dice, entonces para oír la voz detrás de mí. Amén. Entre paréntesis diciendo, haz esto, haz lo otro, no hagas aquello. Es igual a la guianza del Espíritu Santo. Y más que nunca, amados hermanos, como les digo, es importante, ¿verdad?, que tengamos nuestros sentidos ejercitados. ¿Por qué? Para poder entender los tiempos, para poder escuchar la voz de Dios y dar un mensaje claro. Amén. No un sonido extraño. Entonces, muy importante, amados hermanos, Dios nos está motivando esta noche a que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Y podamos escuchar muy claro. Y Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír y el oír la palabra por la palabra de Cristo. Oír la palabra de Dios para que traiga fe. Amén. Es muy importante esto. Amén. Abrir nuestro corazón, nuestros oídos y poderla atesorar. Amén. Dentro de él para que eso sea lo que hable nuestra boca, lo que declaramos con nuestros labios. Amén. Otro ejemplo, 2 de Crónicas 9:7 dice, bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Amén. Entonces, ¿para qué es importante tener nuestro oído desarrollado? Para oír sabiduría. Amén. Juan 10:3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Entonces, para oír a las ovejas, amén, el ministro debe tener el sentido del oído para oír a las ovejas, amén. No solo hablar, sino que escucharlas, amén. Como hablábamos anteriormente, escuchar y ver la necesidad del pueblo, la necesidad de las ovejas. Quiero leer esta nota, permítame. Algo que es importante mencionar es que en lo natural, en el oído se encuentran los órganos que controlan el equilibrio en el ser humano. Fíjense qué importante es el sentido del oído, amados hermanos. Dice, se lo voy a leer una vez más. Algo que es importante mencionar es que en lo natural, en el oído se encuentran los órganos que controlan el equilibrio en el ser humano. De tal manera que cuando estos órganos pequeñitos son lastimados o afectados, son capaces de afectar nuestro equilibrio, nuestro caminar por completo. Al punto de poder hacernos caer en lo espiritual, pasa lo mismo. De ahí que el Señor diga en los proverbios que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, o sea, nuestros oídos, ya que de él mana la vida, mana nuestro caminar, en el que no nos podemos sostener y ponernos en pie, ya que cuando un corazón ha sido afectado, como el de Sansón, el de Salomón, y es muy difícil que se vuelva a levantar. Cuidemos nuestros oídos espirituales de las cosas pequeñas, o de las pequeñas zorras, entre paréntesis, ya que pueden acabar con nuestra vida, con nuestros oídos espirituales. Vamos a continuar con nuestros oídos espirituales. Amén. Vamos a ir al siguiente punto, que sería el sentido de la boca está en el oído, o sea, el sentido del gusto. Amén.
es igual, está en el oído. Amén. Quiero que veamos Mateo 12:34. Fíjese cómo dice esta expresión, dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vamos a ver Primera de Reyes 17:24 y dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Nuestra boca debe de haber verdad. En nuestra boca debe de haber verdad, veracidad. Amén. Entonces veamos Salmo 2:8, nos dice, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Entonces en nuestra boca debe haber fortaleza. Amén. ¿Sí? Nuestra boca debe haber fortaleza. Debemos cuidar muy bien lo que escuchamos con nuestros oídos físicos, ya que eso es lo que va a determinar qué es lo que nosotros hablamos en el ámbito espiritual. Amén. Recordemos que Sansón escuchaba la presión de Dalila todos los días y cómo languideció su fuerza, cómo se menguó su fortaleza. Dice que su alma fue reducida. Amén. Otro ejemplo de esto son aquellos que escucharon físicamente el reporte de los 12 que reconocieron la tierra, que por ese reporte que escucharon su alma se redujo como mantequilla y se quería regresar a la tierra de Egipto. Amén. Se quería volver hacia atrás. Sin embargo, Josué y Caleb, que tenían sus sentidos ejercitados o eran de un espíritu diferente, comenzaron a decir lo contrario. Sin embargo, un ejemplo de alguien que tenía su gusto bien ejercitado era la mujer que tocó el manto de Jesús, ya que dice la escritura que en Marcos 5:27 y 28 dice, al oír acerca de Yeshua abriéndose paso por detrás de la multitud, amén, tocó su tzitzit, pues decía para sí, y tan solo toco su tzitzit, yo seré sanada, amén, o su manto. Salmo 19:14 dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, en nuestra boca debe haber palabras gratas, amén, ¿sí? No pueden salir dos aguas de una misma fuente, acuérdate. El libro de Santiago nos habla de eso, o salen amargas o salen dulces. Pero nosotros como hijos de Dios tienen que salir dulces y tener cuidado, amén, de que las amargas no salgan y reprenderlas, amén. Entonces, el Salmo 34:1 dice, el Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó a él y se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En nuestra boca debe haber alabanza, amén. Si no hay alabanza, que haya más quejas, ¿verdad? Negatividad, ¿verdad? No hay gratitud. Entonces en nuestra boca debe haber alabanza todo el tiempo, amén. El Salmo 37:30 nos dice, la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. Entonces, ¿qué debe haber en nuestra boca, amados hermanos? En nuestra lengua debe haber sabiduría. Como le decía, dice su palabra que Jesús, el niño, crecía en gracia, en estatura, en conocimiento y sabiduría, en todo aspecto. Así, ¿verdad? Dios quiere que nosotros crezcamos también. Amén. También el Salmo 43 dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. En nuestra boca debe de haber un cántico nuevo. Amén. Entonces, acuérdese que Él hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Y aunque sea, mire, dijo alguien, porque no necesariamente tiene que hacer un canto, ¿verdad? Que espontáneo, algo que viene en el momento, ¿verdad?
una inspiración. Fue un canto de los viejitos, amén, de esos, cuando el arco iris era blanco y negro, amén. Cuando ese canto se te hace rema, ¿verdad? Por ejemplo, Él es mi paz, Él ha quebrado todas mis cadenas, dice un coro. Él es mi paz, Él es mi paz. Y echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de mí. Cuando lo experimentamos, lo vivimos, ese rema, amados hermanos, eso se hace un cántico nuevo en nuestros labios y nos da vida, nos da fuerzas para seguir adelante. Amén. Veamos, quiero ver cómo vamos. Creo que voy a llegar hasta aquí. Sí voy a llegar hasta aquí, amado hermano, porque me quedan unas cuantas más y quiero volver atrás. Vamos a ver. Amén. Entonces, es muy importante, amados, resumiendo una vez más, los 5 sentidos. Amén. El sentido del oído está relacionado con el corazón. El sentido de la vista está relacionado con el entendimiento. El sentido del olfato está relacionado con el discernimiento, con la mente. El sentido del gusto está relacionado con el oído. Y el sentido del tacto está relacionado con la fe. Amén. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y esto ha sido unas cápsulas nada más, amados hermanos, ¿verdad? Unas cuantas perlas del tesoro de Dios. Y espero que las atesore, amados hermanos, y que esto te sirva para seguir adelante. Amén. Que no solo, ¿verdad? Por eso, cuando el ángel habla, ¿verdad?, a las iglesias en el Apocalipsis les decía, el que tenga oídos, ¿verdad?, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Entonces, oiga, no con nuestros físicos, ¿verdad?, sino con el sentido espiritual. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, estemos atentos a la voz de Dios, amados hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero gracias a Dios porque le ha placido, ¿verdad?, que nosotros vivamos estos tiempos. Démosle la gloria a Dios, que hoy más que nunca nuestra fe sea sólida, amén, y que podamos crecer en todo aspecto, amén. Y como hablábamos el día domingo, amados hermanos, que es importante no dejando de congregarnos o no dejando de conectarnos, amén. Si tú estás conectado con Dios, si tienes una buena relación con Dios y su Espíritu Santo, amén, vas a tener una buena relación con tu líder, con tu pastor, vas a tener una buena relación con los hermanos de la congregación también. Entonces, amados hermanos, Dios me los bendiga, vamos a llegar hasta allí, amén. Y espero que esta información sea muy útil para ti, amados hermanos, como lo está haciendo para mi vida. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Padre, te doy gloria, te doy la honra solamente a ti, Señor. Gracias, Padre, porque edifica nuestras vidas, porque no nos has dejado huérfanos, Señor, porque todo lo que empiezas lo terminas, Señor. Que podamos serte fieles, Padre, que podamos crecer en todo aspecto, Señor. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, síguenos hablando, Padre, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Padre, donde quiera que estén. Si alguien está enfermo, Padre, enviamos tu palabra de sanidad, enviamos tu palabra, Padre, de salud, Padre. Para ti nada es imposible, Señor. Bendecimos a la viuda, al huérfano, Señor, al necesitado. Bendícelo. En el nombre precioso de Jesús, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, estamos concluyendo un día más en nuestro segmento como flechas y hoy estuvimos hablando de los sentidos ejercitados. Nos falta una parte nada más, ¿verdad? Y esperamos terminar la próxima semana, el día martes. Estamos a las 8 de la noche y es un placer. Y Dios te bendiga y te prospere, así como prospera tu alma. Amén. Nos vemos la próxima, amados hermanos. Dios te bendiga.